Muchísimas gracias a todos y vamos a seguir con nuestro tema el día de hoy. Faltaban 5 minutos, pero pues yo quisiera seguir reiterando la invitación de darnos la oportunidad de seguir hablando con nuestro Papá Dios. Abel Martínez Cázares, muy buenas tardes. Gracias por también brindarse este ratito. Pérez Rodríguez, Estrellita, aquí estamos, mija, con nuestras pobrezas. Recuerdo, Estrella, la conozco desde hace un ratito. Perdonen, ya ven que uno no puede estar en paz. Pero que me ocurrió esto ahorita. Ahorita me siento, nomás que soy hiperactivo, Entonces, gracias Carolina Ochoa, Juan Manuel Macías, gracias. Mari Chávez y Tula Khan, muy bienvenida. Estrellita, hemos caminado juntos un buen rato de tiempo. Grandes hermanos en la fe. Alberto Saldaña y Nancy también Hernández, gracias por conectarse. Les agradezco muchísimo. María González Chávez y María de Jesús Acosta. Muy bien, muchas gracias Carolina Ochoa. María Elena López. Pues vamos a ir compartiendo esta experiencia de crecimiento espiritual. Como se han ido dando cuenta, y yo también junto con ustedes, pues esta no es la típica reflexión que hace un padre, no es la típica reflexión solo de las citas bíblicas, sino que pues queremos ir más a profundidad. Me imagino que ustedes como yo también. Nosotros queremos crecer y queremos llegar a que nuestra espiritualidad no sea de cartón, no sea de escritorio, no sea un rezo, un gorgorín, ¿verdad? Un fervorín más. Nos interesa una espiritualidad profunda, seria, una espiritualidad que nos toque las fibras de nuestra historia, una espiritualidad que nos haga cambiar aquello que el ser humano no ha podido. Y dentro del ser humano puedo hablar de las personas que me rodean como mi propia humanidad, sino una espiritualidad que venga a responder a mi vida, a mi realidad real, histórica, real, mi realidad vivencial. Entonces, vamos caminando en ese sentido. Y estamos profundizando en un momento de seguro que muchos santos, muchos teólogos, muchos grandes predicadores, porque hay grandes predicadores, gente con gran pedagogía que ha sabido llevar nuestra vida y la vida de los demás por un camino de bien y sobre todo de santidad, que nos han acercado a Dios Padre, pero queremos nosotros acercarnos. Queremos que Dios no sea un extraño para nosotros. Y entonces, si quieres que Dios no sea un extraño, tienes que implicarlo en tu vida. Tienes que hablar con el Dios real y vivo. Con el único que existe. Las otras son imágenes falsas de Dios. Un Dios que no nos toca la vida es un Dios que pueda ser, lo más probable es que no sea el vivo, porque Dios está vivo. Entonces nos interesa mucho. Estos días nos estamos acercando nosotros a la experiencia de hablar con Dios y deseamos desde estos días, a Dios muchas veces le hemos dicho Señor, amigo, y muchas veces lo relacionamos o nos vemos la cruz, pero nosotros estamos hablando con Dios Padre. Y para hablar con Dios Padre hemos ido aprendiendo nosotros a volcar sobre nosotros esa imagen de Dios Papá, de ese Dios Padre que
que es el que nos habla Jesús y que ese nos lo representan los papás de la tierra. Y para muchos de nosotros ese hablar de Dios Padre ha venido a generar y a despertar cosas que estaban, pero no las habíamos destapado. Y es que hablar con Dios Padre, para muchos de nosotros, nos estamos dando cuenta que nos cuesta, que nos es muy difícil, que empezamos a hablarlo y de pronto ya le decimos Señor, ya le decimos Jesús, pero papá, llega a ser una cosa difícil muchas veces. Y esa realidad de decirle a Dios papá nos es costosa por la mala experiencia que tenemos de nuestro Padre de la tierra. Como yo les compartí ayer, que hablaba con Dios y le decía eso. O sea, yo sí te quiero decir papá, pero me cuesta. Y agradezco a Dios porque tuve un papá, pues bueno, o sea, mi papá, bueno, a mí nunca me pegó. Algún otro de mis hermanos sí le dio, uno quizás o dos, yo vi que les dio unas nalgadas, era muy duro cuando pegaba. Pero, pues no era el papá que yo esperaba, que yo necesitaba. Para mí mi papá era un papá proveedor, un papá que, pues sí, están mis hijos, pero pues nunca preguntó cómo estás, qué necesitas, ven, vamos a platicar. Entonces, cuando ya me acerco a Dios Padre, pues me cuesta. Me cuesta porque el papá de la tierra no era cercano. Y como les decía ayer, me sentaba a orar con Dios y le decía, hola papá, pues sí, ya. Y ya se acabó el tema. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia? Y he pensado una cosa para todos los hombres, porque este mensaje quiero dirigirlo a los hombres. No sé por qué los hombres, a pesar de que tenemos malas experiencias con nuestro papá, quizás por la cultura machista de que los hombres no lloran, quítese, no me toque porque los hombres no se tocan, y cosas de esas, somos muy callados, no muy expresivos en nuestro afecto, tanto entre hermanos como con nuestros padres, y muchas veces algunos con las esposas, pero no siempre igual. A veces hay cosas que vivimos por dentro y entonces tenemos malas experiencias de los papás. Muchos de nosotros tenemos malas experiencias con nuestro papá. Y aunque nosotros dijimos, yo no me la llevé bien con mi papá, es que mi papá, ¿quién de nosotros no ha tenido experiencias muchas veces malas con un papá? Alguno dirá, yo no, padre, y te felicito, pero muchos hemos tenido experiencias muy duras. Hay algunos de ustedes que de seguro han dicho, es que mi papá era muy tomador, mi papá golpeaba a mi mamá, mi papá pues se la pasaba con sus amigos en el fútbol, en el cerro. ¿Quién no ha dicho, a mi papá ni siquiera lo conocí? Nunca se dignó a buscarme, nunca quiso saber de mí. Algunos de ustedes me han compartido cómo sentir a un papá cuando yo nunca lo he sentido. No sé lo que se siente un abrazo de un papá, porque yo no tuve papá. Recordé una experiencia en uno de los retiros que tuvimos, donde un muchachito justamente hablando del papá, diciendo, Dios es tu papá y abrázate. Y el muchacho dijo, no quiero saber si Dios es como mi papá, yo no quiero conocerlo. ¿Por qué? Mi papá es herrero, o sea, hace puertas. ¿Ustedes ven mis dedos chuecos? Mi papá me lleva a trabajar con él y cada vez que me equivoco me dice que ponga las manos así y con un fierro me golpea las yemas de los dedos. Tengo mis dedos chuecos por mi papá.
Tengo una mala experiencia porque mi papá tocó mi cuerpo. Tengo una mala experiencia porque mi papá golpeaba a mi mamá y a nosotros nos hacía sentir terror y pánico. ¿Cómo yo voy a hablar con Dios como papá cuando el papá de la tierra fue muy cruel con nosotros? Él solamente pensaba en él y se gastaba en el dinero en él. Mi papá, si mi papá anda con todas las viejas del mundo y a nosotros nos tiene muriendo de hambre, ¿Dios es como mi papá? Quédenselo, quédenselo, quédenselo. Es cierto, Quizás muchos de nosotros hemos tenido malas experiencias con nuestro papá de la tierra. Quizás muchos de nosotros tenemos heridas emocionales con nuestro papá de la tierra. Es cierto. Y yo me encontré, quizás no tan fuerte, pero una realidad así. Cuando yo me fui al seminario, el único que no me visitaba era mi papá. Él decía, no, ¿cómo te vas a ir allí? Y entonces, estando en oración, a mí me costaba. Porque cuando yo quería acercarme a hablar con mi papá Dios, había algo en mi corazón que me decía, no, a él no le importa lo que tú estés viviendo. Pero era por lo que yo había vivido con mi papá de la tierra. Y entonces eso me bloqueaba. Y leyendo su palabra, como lo leíamos ayer en Isaías, desde el seno de tu madre yo te conozco, he pronunciado tu nombre. Y yo le decía, pero ¿cómo es eso que tú me quieres? Yo soy tu papá. Mira, quizás tu papá de la tierra no fue lo que tú necesitabas. Pero entonces, ¿para qué me diste ese papá? ¿No que eres muy bueno? ¿Por qué me diste ese papá? ¿Por qué no me diste otro? ¿Por qué yo tuve que sufrir con él? ¿Por qué tengo secuelas y terror y miedo? Porque si tú me amabas, no me diste un papá que estuviera conmigo, que fuera importante. Recuerdo una experiencia donde en un taller de psicología estuve como 3 meses en ese taller, y entonces, fíjense cuántas cosas uno guarda en el inconsciente, malas experiencias. Y entonces me acuerdo porque yo muchas veces en mi vida me dedicaba a agradar a los demás. Prefería quitarme el bocado y quedarme sin comer, pero que los otros tengan. Y yo, ¿para qué? Para que los otros dijeran, yo soy importante. Para que los otros digan, qué bueno eres, Lorenzo. Y entonces en ese taller, me acuerdo que muchos que estaban en el taller, empecé yo a trabajar allí. Ya me dijo el que estaba dando el taller, empieza a caminar aquí. Y empecé a caminar y de pronto me quitaron la camisa, me dejaron en un short y empecé a caminar. Y entonces empezaron a decirme que estaba mal, que no hacía bien las cosas, y me tumbaron y me empezaron a poner como almohadones encima. Y entonces lo que empecé a hacer fue, para poder decir, tú quieres agradarme, me gritaban, no me agradas, no haces nada bien, y me empujaban. Y yo empezaba a decir, pero yo hago todo por bien tuyo, yo quise agradarte, yo quise corresponderte. ¿Por qué yo nunca cumplí tus expectativas? ¿Por qué nunca me dijiste que te sentías orgulloso de mí? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué nunca me has dado un abrazo? Para ti eran más importantes otras cosas, otros de mis hermanos. Y entonces me empujaban y yo empecé a empujar.
hasta que los aventé, yo no sé cuántos eran, los aventé a todos y empecé a llorar y a llorar y a llorar y empecé a decirle, lo único que quería en la vida era que me dijeras que era importante para ti, papá. Lo único esperaba, yo hice todo, lo único que quería que me dijeras es que me amabas. Y entonces todos empezaron llorar y yo, pero llorando, me importaba un pepino lo que los demás pensaran, llorando a moco tendido y gritando, pero ¿cuándo me vas a decir eso? Y todos mis compañeros me empezaron a hacer rueda y empezó uno a decirme, pero siempre te he querido. Siempre he estado contigo. Empezaron a ayudarme a sanar esa experiencia que yo tenía allí y que había buscado, me despreciaba porque buscaba agradar a mi papá. Y me ayudaron. Y en mi oración he escuchado justamente esas palabras. He escuchado cómo Dios se acerca a mi corazón y miren, empieza a frotarlo y a sanarlo. Aquí estoy, Lorenzo. Yo soy tu papá. Y aunque tu padre y tu madre nadie te quisiera, yo sí te quiero. Como les decía ayer, yo me ponía delante de un espejo y lo repetía porque yo llevaba muchos años creyendo lo contrario. Y me dijo Dios una cosa que yo quiero que muchos de ustedes, que a lo mejor están batallando por hablar con papá Dios, quiero que sepan una cosa que me ayudó. Mi hijo me dijo, mira, yo soy como un pintor. Estoy pintando y ya tengo mis pinceles elegidos. Tú eres esta pintura. Y entonces el mejor pincel le voy a llamar papá. El siguiente pincel le voy a llamar mamá. El siguiente pincel, hermano. Pero al ir pintando, el pincel principal se me rompió. El pincel papá se me rompió. ¿Tú crees que porque el pintor se le rompió el pincel, va a dejar ya de pintar? ¿No? ¿Qué va a hacer el pintor? Le va a doler porque era el pincel que había pensado para esa pintura. Buscará un pincel para seguir pintando. O buscará dos. Cuando Dios me explicó eso y me dijo, pudiera ser que tu papá en su debilidad, en sus carencias, en sus luchas, pudo ser que no era el papá que yo había soñado para ti. Por su debilidad, no porque sea malo. Pudo haber sido por su debilidad. Pero yo te he acercado a otras personas que han fungido como papá. Ha habido otras personas que te han querido como hijo. Yo empecé a reflexionar y era cierto, Miren, en mi cuarto trabajo, trabajaba yo en máquinas y herramientas, trabajaba haciendo tornillos. Y entonces, allí me encontré con una persona que me empezó a querer como un hijo. Me enseñaba. Y mira, esto se hace así, esto se hace así. Muchos del taller decían, porque yo era el que barría el taller y él me iba ayudando. Y me decían, tú eres el chiqueado del patrón. Pues la neta era que sí era cierto. El patrón me tenía un gran cariño que yo decía, pero ¿por qué me quiere tanto? No sé. Pero él me tenía un aprecio. Era como un papá que me enseñó a trabajar como yo lo necesitaba. Dios me lo había mandado. Después me encontré con otra persona y me quiso como un hijo. ¿Cuántos papás Dios me ha ido acercando? ¿Cuántas personas me han querido como un hijo? Ya estoy viejo y todavía hay personas que se acercan
lo que he ido aprendiendo es que en esas personas ya veo a mi papá Dios. Ya no veo como un papá o una persona que le caigo bien, sino que ya veo a mi papá Dios que me abraza y me dice, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Mira, te conseguí esto. Mira, hablé con tal persona y te va a hacer esto para que crezcas en esto. ¿Cómo estás? Mira, veo que has estado enfermo, te voy a llevar al doctor. Pero es que, y dices, ¿quién se preocupa por mí? Mi papá Dios, por medio de personas. Y aquella imagen que yo tenía de un papá lejano, extraño, a la luz del tiempo ha ido cambiando. A la luz y a la experiencia y al regalo de mucha gente he ido dando pasos. Es cierto, no es de un momento a otro. Ha sido poco a poco, pero he ido dando esos pasos. Y mi papá Dios me ha ido sanando mañana tras mañana al levantarme. Buenos días, papá Dios. Y miren, es cierto, porque Él sabe que digo la verdad. Hoy, como todos los días, papá Dios, un beso. ¿Cómo estás, papá Dios? ¿Descansaste, papá? ¿Sabes? Tuve este sueño, en el sueño tuve miedo. Soñé esta cosa bien fea. ¿Qué crees que soñé, papá? Mira, soñé esto y esto. Es el primero que hablo. Es el primero que siento cómo me arropa y me cuida. Es el primero que me está siempre abrazando y diciendo, velaré tu sueño. Mientras tú duermes, yo estaré cuidándote. Aquí estoy. Puede ser que el día anterior me haya ido mal, me haya enojado con todo mundo, haya dicho palabras antisonantes, haya hecho actos o maldades. Y después me pongo delante de Él y muchas veces cuando hago mi examen de conciencia lloro. Es que mira, ya tú tanto que me quieres y me ayudas. Lorenzo, yo te dije que ya no te voy a ayudar. No, entonces tú ¿por qué te vas a declinar? ¿Por qué te vas a hacer a un lado si yo no te estoy diciendo nada? Pero es que no te cansas, mira, no he hecho bien. Yo no me canso, Lorenzo, tú eres mi hijo. Yo te quiero y yo te entiendo. Yo sé los traumas que estás cargando. ¿Por qué eres tan orgulloso y tan soberbio? ¿Por qué no te dejas cuidar por mí? Yo no te he dicho nada. Pero es que nada. Estoy aquí. Y estoy aquí para quererte y cuidarte. ¿Por qué te desesperas? Es que en el mundo dice en la sociedad. Bueno, eso puede decir la sociedad, pero yo no lo estoy diciendo, ¿entiende? Muchas veces habla recio, pero es sano para mí. Es bueno porque eso me hace crecer a mí. Me hace descubrir un amor fuerte, no un amor que me cumple mis caprichos, sino que me habla con la verdad y me abraza y me hace sentir, esto lo digo por tu bien, Lorenzo, y usted va a caminar por aquí, mi hijo. Pero es que tengo miedo. Tranquilo, yo nunca lo voy a llevar ni lo voy a exponer a que usted se ha dañado. ¿No se acuerda pues que sus cabellos de su cabeza están contados? ¿Me ayudas, me acompañas, papá? Esa experiencia, hermanos, donde nosotros tenemos ese trato cercano con Él y Él te hablará muchas veces muy fuerte. Pero su forma de hablarte fuerte no lastima, porque te está hablando con el corazón. El papá Dios nunca te va a lastimar, por muy fuerte que hable. Tiene una manera que dices, me está doliendo no por lo que me dices, papá Dios. Me está doliendo porque me estoy haciendo tonto. Me está doliendo porque no lo quiero dejar. Porque tú me lo estás diciendo, lo sé.
Pero me cuesta y me da coraje porque es como de esas veces que me desenmascaras y no quiero dejarlo. Pero no es como tú, no es por lo que tú me dices. Acercarse a un papá, hermanos, y sentir su amor es abrirte y poder expresar lo que hay en tu corazón y que Dios lo vaya sanando y recuperando. Esto es espiritualidad. Esto es el encuentro con algo que tú estás y yo buscando. Esto sanará la imagen errónea de aquel papá de la tierra. 2, te hará descubrir una cosa muy grande. No solamente sanará lo que tu papá de la tierra no te dio o te hizo, su fragilidad, te hará que le perdones porque te da una fuerza para amarle. Que sientes una fuerza y ves a tu papá de la tierra, que quizás fue el peor de los papás, el más mezquino que tú quieras. Mira, te dará una fuerza para mirarlo y dices, pues sí, acepto, porque yo aquí estoy aceptando cosas de mi papá. Pero no me da vergüenza, lo acepto porque mi papá es humano. Y porque me doy cuenta de que parece que a los papás nunca hay que ayudarles. Parece que los papás lo saben todos y que ellos tienen, perdón por la palabra, que ellos tienen que arreglar sus pedos. Que para eso son los papás. Y digo, no, ¿quién le ayuda? ¿Quién le ha enseñado a ser papá? ¿Quién le sana de sus heridas de lo de que su papá le hizo? Porque tu papá, como mi papá, tiene heridas, Tiene heridas. Tiene situaciones que vivió. Y las está cargando. Y muchas veces no es que quiera hacer daño. Es que simplemente está herido. ¿Qué hizo Dios cuando a mí me empezó a hablar y decir, es que no deberías de tenerle coraje a tu papá? Y él fue donde me dijo, sé un papá para tu papá. Acércatele, entiéndele. Y entonces empecé a hacer la tarea justamente de eso, acercarme a él, entenderlo, a ponerme en sus zapatos y decir, ¿quién le puede ayudar a mi papá? ¿Qué necesita? Piensen los que somos mayores, ¿cuál de tus papás ha ido al terapeuta o al psicólogo? No. Tu papá o mi papá o muchos de los papás no fueron a la escuela. Eran de rancho muchos. ¿Y sabes con qué los trataban? Con lo que les pegan a los caballos. Y si nosotros sufrimos cosas, imagínate ellos. Y también son hijos. También necesitan el cariño de un papá. Dios me dijo, eres injusto y cruel con él. ¿Cómo acercártele para que él sane y vende sus heridas? ¿Quién es la persona más idónea para que tu papá sea lo que tú necesitas? Entonces empecé a ver así a mi papá y recordé una experiencia, algunos se las he dicho, cuando yo creo que ya tenía en el seminario 1 año y tenía que ir a recoger unos papeles para unos trámites. Tenía miedo ir por encontrarme con mi papá, pero tenía que ir a la casa. Y entonces voy a la casa y miren, ¡ay, Santa María, que no esté mi papá! Entonces llego a mi casa tenía una puerta con un cuadrito y una ventanita y se abría y podrías abrir bien la puerta para entrar a la casa. Le dije, no voy a tocar porque si toco, mi papá va a salir. Entonces llego a la casa y digo, ¡ay, qué chido! La ventanita está abierta. Abro despacito y me acuerdo como si fuera ahorita, en el sillón de enfrente estaba sentado mi papá. Lo primero es que me quise hacer para atrás y irme. Dije, no, ahorita se me va a dejar ir y me va a golpear porque me fui al seminario así. Y él no quería que me fuera.
Y yo dije, bueno, pues ya estoy aquí y se me va a pegar de esas veces que te preparabas, ya ponías el lomo para que te dieran. Pues si me va a dar, que me dé. Y caminé con seguridad hacia mi papá. Cuando me acerco, mi papá se levanta y me ve y dice, ¡hijo! Y yo ya diciendo, sí, pues dele, pégale, que aquí hay, mire, todavía hay lomo donde pegarle. Se me dirigió, en lugar de darme del golpe que yo esperaba, me dio un abrazo. Nunca en mi vida me había abrazado mi papá así. Me abrazó y oí que empezó a llorar. A mí se me extrañé porque yo esperaba una chifla. Empezó a llorar mi papá y me dijo, hijo, ¿cuánto habrás sufrido, verdad? Mi hijo te extrañaba. Yo me quedé así. A ese papá no lo había conocido. Y me abrazó y me dijo, te he extrañado tanto. He soñado que regresabas a casa. Ese abrazo que mi padre me dio se me quedó grabado y me ayudó para con mi papá Dios. Ese abrazo lo sigo teniendo y lo sigo sintiendo. Y me ha ayudado cuando abrazo a mi papá Dios. Y Dios me dijo, ¿ves? Las personas no son malas, Lorenzo. Son personas heridas. Ya sé que ellos tenían una misión, pero tampoco les dieron los medios. Aprende a quererlo. Aprende a ayudar para que él pueda restablecerse. Él también necesita, él también es hijo. Hoy les invito, ya voy a entrar a las lecturas, pero les invito a una cosa. Si en tu corazón hay algo contra tu papá de la tierra, piensa un momento, porque tú lo juzgas a través del tiempo y tú dices, pero era, pues sí, pero tú no sabes lo que ha vivido. Te invito a que pongas tus ojos en él y pienses un momento cómo lo trató su papá o su mamá. ¿Qué historia vivió él? ¿Te gustaría tener un papá cariñoso? ¿Todavía lo tienes vivo? ¿Te gustaría tener un papá cariñoso? Piensa, ¿cómo haría yo para que las heridas de mi papá se curen? ¿Qué buscaría? ¿Dónde lo llevaría? ¿Con quién podría hablar? Te voy a decir por qué. Una, por derecho como toda persona, porque él también tiene derecho a sentir el cariño y a sentir paz que los pinceles que eran sus padres no les dieron. Dos, porque si tú quieres un papá, necesitas también forjarlo. Necesitas también, si quieres un abrazo de él, tienes que sanarlo para que él te lo pueda dar, un abrazo sano, limpio y puro. Y si en el transcurso de la vida no llegases a tenerlo, habrás hecho todo por tu papá y eso tu corazón se sentirá contento porque has hecho mucho. 3, porque si tú eres hombre y ya estás casado y tienes hijos, la sanación que le hagas a tu papá es una sanación que te haces a ti y no estás haciendo papás violentos como lo fue tu papá o quizás lo estás haciendo tú. Ese papá celoso que a ti no te gustó, ese papá corajudo, borracho, mentiroso, ese papá que esconde dinero para no dar de comer, ese papá que piensa en sí mismo. Al sanar a mi papá, me sano en mí y sano los papás que vienen en mis hijos, en hombres y en mujeres. Sanas y preparas un hijo que te amará a ti como papá y que el día que no puedas tengas un hijo o una hija al pie de tu cama diciendo, papito chulo, nos diste lo mejor, papito bueno. Y tú podrás decirles, sané muchas heridas en mi corazón, Dios sanó muchas heridas y me dio la gracia de ayudar a mi papá, pero ustedes son el trofeo, mis hijos. Porque mis hijos me tratarán
como yo trato a mi papá. Por eso, acércate a Dios y ve poco a poco identificando y ve dejando que Dios vaya sanando en tu corazón esta herida para que tú y yo lo podamos vivir. Déjenme leerles estas citas bíblicas para que podamos entenderlos y van a comprender en estas citas bíblicas justamente esa experiencia. Quiero en la primera cita bíblica y van a entender cómo Dios Papá. ¿Qué pasa cuando un ser humano deja a Dios Papá y no se vive como hijo? Dice aquí, seguimos con el segundo libro de Reyes, capítulo 24 del 8 al 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 24 del 8 al 17. Dice, Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprobaba. Es lo que les decía. Joaquín hizo lo que su padre, lo que Dios reprobaba. Y es que es cierto, yo cada rato lo digo. Nadie da lo que no tiene. Un hijo, por mucho que diga y se queje de su padre, termina haciendo lo mismo. Por eso debemos de romper esas cadenas. Por eso tenemos que sanar y cambiar la historia. ¿Qué hizo Joaquín? Lo mismo que su papá. Trató a sus hijos, trató a su familia. Aquí dice, trató a su reinado como su papá. Renegando de Dios y buscando lo malo. Muchos papás estamos repitiendo lo mismo. Y quizás alguno diga, sí, padre, pero ¿dónde lo voy a sanar? En tu papá Dios. Es tu papá Dios el que puede recuperarte, el que puede ir sanando, pero como hombre tienes que ir abriendo tu corazón. Eres un niño en tu cuerpo, aunque estés peludo, eres un niño dentro. Y acercarte con espontaneidad y hablarle de tus miedos sanará y no se repetirá esta historia. Mira lo que ocurre. Él hizo lo mismo que su papá, abandonó a Dios. Abandonó la paz, abandonó el cariño y la ternura de Dios. Y dice, en aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, el rey de Judá, junto con su madre, sus servidores y sus jefes y sus funcionarios, se rindieron ante el rey de Babilonia. Y entonces muchas veces pasa eso. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Si no puedo con aquel trauma, con aquella situación, la termino haciendo. Era lo que yo muchas veces le decía a Dios, y Dios ha estado constante. No, Lorenzo, yo te quiero. Pero mira, Señor, yo aquí voy a estar, mi hijo, para usted, con amor eterno, y lo amaré para siempre. Aquí voy a estar. Pero mira, es que dicen los padres que digan misa. Yo lo puse aquí y usted se va a quedar aquí, mi hijo. Porque yo quiero, porque yo lo quiero, porque sé que es lo mejor para usted. Y aunque usted no apueste nada por usted mismo, yo seguiré apostando por usted. Puede irse a donde le dé la gana, puede abandonar el sacerdocio si quiere. Yo lo seguiré amando. Yo lo seguiré queriendo, mi hijo. Qué grande escuchar la voz de nuestro papá Dios así. Yo te seguiré amando. Podrás ser la pecadora más grande del mundo. Podrás ser el pecador más grande, el más corrompido. Yo te seguiré amando. Si usted no se aleja de mí, yo nunca me alejaré de usted. Porque cuando usted se aleja de mí, aunque yo me quiera acercar, es usted quien pone límites y le dice, no, no te acerques, no quiero saber de ti. La fe de cosa de los padres, inventos, negocios, miran, Dios ni existe.
usted puede decir lo que quiera. ¿De acuerdo cuando yo le decía eso, Tú ni existes, Dios, tú no existes. Mire, mi hijo, usted puede decir lo que quiera y puede decirme que no existo, pero yo estaré aquí. Y estaré aquí haciéndole un bien. Su amor ha ido seduciendo y cautivando la vida. Pues este rey con su madre y sus funcionarios, gente que se sentían poderosa y que dejaron este amor puro de Dios, se postraron ante el mal. Curiosamente, dice aquí que ya que se postraron contra el mal, el rey Nabucodonosor se los llevó prisioneros. ¿A quién se llevó prisionero? Atentos. Dice, agarró los tesoros del templo, los del palacio, destrozó todos los objetos de oro de Salomón que él había hecho para el Señor, y conforme a las órdenes del rey, Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a los jefes, hombres importantes, los carpinteros, herreros, en número de 7,000. O sea, arrasó. 7 es el número perfecto, se llevó a todos. Y dice, también se llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín con su madre, sus mujeres, funcionarios del palacio y toda la gente valiosa y todos los soldados, en número de 7. Se llevó a los fuertes, a los poderosos. Fíjense a quién dejó, porque dejó. Hombre, si yo voy a arrasar y dominar un país, pues me llevo a todos y los llevo de esclavos, pero no a todos se los llevó. Es una cosa muy curiosa. Dice aquí, él y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados. En lugar de Joaquín dejó Nabucodonosor en nombre del rey a un tío Joaquín, Matanías, quien le puso el nombre de Sedecías, y dejó a todos los pobres de la región. Eso me llamó la atención. ¿Quiénes son quienes experimentan este amor de Dios, papá? Los pobres. Dejó allá a los pobres. ¿Por qué? Porque una mentalidad sin Dios, los pobres ¿para qué me sirven? Y eso me gustó. Digo, Señor, yo quiero ser siempre pobre. Yo quiero estar siempre necesitado. Yo quiero, Señor, de los que no brillan. Yo quiero ser de los que siempre te buscan, de los que siempre tienden tu mano y, como dices en el Padre Nuestro, dame el pan de cada día. Yo quiero, Señor, decirte, perdóname mis ofensas como yo perdono. Yo quiero decirte, venga a mí y a nosotros tu reino. Yo quiero decirte, hágase tu voluntad, papá. Los poderosos se inclinaron y abandonaron a su padre. Suele pasar en nuestras familias. ¿Quién rechaza a los de la familia? El rico de los hermanos. El que no necesita, yo ya me voy, y que acabo ni los ocupo. El hijo pródigo. Qué importante que en nuestra vida siempre seamos pobres y hablemos de nuestras pobrezas con nuestro papá. Papá, me está pasando esto. Papá, tengo esto. Papá, ayúdame. Dios acude en nuestro apoyo, porque un papá no puede ver otra cosa ni estar a gusto cuando oye el grito de sus hijos. Eso yo lo he visto. He tenido reuniones de papás por lo del catecismo y de pronto se oye un chillido de un niño. Los papás se levantan. ¿Es el mío? Ay, Señor, tantos chiquillos. Anda tú que sí era el suyo. Un papá oye la voz de sus hijos y busca y ve la manera de acercarse y sanarlos. Nuestra vida, hermanos. Dios sabe cómo estamos de lastimados, cómo tenemos miedo, cómo nos sentimos solos. Y repito, no es cuestión de edad. Puedes tener muchos años, puedes tener mucho dinero, puedes ser el más guapo o la guapa del mundo. Necesitas tu papá, necesitas el cariño de un padre, le necesitas a él. ¿Quién no ha sentido la orfandad?
peor que hielo en el cuerpo. ¿Cómo quema? ¿Cómo quema el vacío, la soledad, y puedes andar con buenas ropas? Una familia es aquella que sabe que se necesita. Permítanme ir hacia el Evangelio. Mateo 7 del 21 al 29. Mateo 7 del 21 al 29. Y aquí hay algo que quiero compartir con ustedes. Me llamó la atención, dice aquí: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que me dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, tu Padre que está en los cielos. Y cuando hay esa, ¿qué es la voluntad de Dios? Cuando hay ese cariño, lo entiendes. La voluntad de Dios es que todas las personas se salven. La voluntad de Dios es que tú seas feliz. Eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo seamos felices. Revisa los mandamientos y notarás que ningún mandamiento es un daño contra ti. Robar, que te prohíba Dios, que te diga no robes, es un bien para ti. Que te diga a Dios no desees la mujer de tu prójimo, es un bien para ti, porque otro no va a desear la tuya. Que Dios te diga honra a tu padre y a tu madre, es un bien para ti, porque tus hijos te van a honrar. Que Dios te diga amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un bien para ti. Dime dónde está el mal. Hay mucha gente que dice es que Dios manda cosas que uno no puede. O sea, no puede ser feliz. Aquí entiendo una cosa, fíjense, porque dice aquí: aquel día muchos me dirán Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Nunca los he conocido. Nunca he hablado con ustedes. Hay mucha gente que tiene dones y carismas. Pero no se trata de tener dones y carismas, sino hablar con el papá que da los dones y carismas. Nos lo dio para estar con Él, para sentir sus brazos y su amor y su paga en Él. No los conozco, nunca los he conocido. Aléjense de mí todos los que hacen el mal. ¿Qué es lo que Dios quiere, nuestro papá quiere? El que escucha mis palabras y las pone en práctica. No hay cosa más hermosa, hermanos, que poner en práctica su palabra. Cuando la palabra de Dios viene a nuestro corazón, nos llena de alegría. Y voy a decir otra cosa, ya ven, ya estamos. Les voy a decir otra cosa, porque uno siempre anda viendo. Yo imagino que a ustedes les pasa lo que a mí me ha pasado mucho tiempo. Y es que cuando nos quedamos con la letra fría, así es que hay que hacer los mandatos de Dios. Es que hay que guardar la palabra de Dios. Muchas veces nos suena cosas como obligaciones. Pero ¿cuántas palabras de tu papá has guardado en el corazón? O palabras de amor has guardado en tu corazón, sin que nadie te diga. Si yo te preguntara cuáles son los momentos más hermosos que has tenido en tu vida, ¿cuáles me dirías? ¿Alguna palabra que a lo largo de tu vida te hayas guardado y te quedaste saboreándola? Son palabras de amor. Toda palabra de amor se queda escrita en nuestro corazón. Cuando yo hablo con mi papá Dios, toda palabra que me dice se me queda grabada. ¿Por qué no ponemos atención en la misa? Porque Dios es un extraño, un ajeno. Porque yo vengo con mis heridas y con mis problemas. Porque yo vengo a cumplir.
no encontrarme con un papá. El que guarda mi palabra y la cumple es como un hombre que edifica su casa sobre roca. Y empecé a reflexionar, digo, porque luego va a decir, el que no guarda mi palabra es como aquel que hace su casa sobre arena. Y me quedé pensando, hombre, la arena también son rocas, pero chiquititas. Pero también son rocas. Sí, pero una cosa es una roca grande, enraizada, a roquitas pequeñas. La solidez de una persona está enraizada en el amor y en el guardar de la palabra por amor a alguien. ¿Te gustaría que nunca se te olvidara y que la disfrutaras y la estuvieras recordando? Encuéntrate con esa persona que te ama, que se llama Papá Dios. Y estarás afianzándote en roca firme. Estarás disfrutando una roca firme. Necesito eso. ¿Por qué se tambalea mi vida? ¿Por qué se me sacuden las emociones? ¿Por qué soy tan negativo? ¿Por qué no me quiero? Porque no has guardado la palabra, y al no guardarla, no la has guardado porque no te has encontrado con un rostro tierno, con la calidez de un corazón de Dios. Dios es mi Padre. Dios es mi refugio, mi papá. Y las palabras de mi papá yo las guardo aquí. Voy a terminar con nuestra pequeña reflexión hoy y con algo que veo yo en las misas de difunto. En las misas de difunto, pues ya saben, mucha gente llora, especialmente los familiares. Pero ¿saben por qué lloran? Por aquel amor que le tienen a aquella persona y por las palabras que guardaron en su corazón. Las tienen allí y sienten aquella ausencia de la persona. Sus palabras aún resuenan. Yo muchas veces lo he dicho. ¿Cómo resuenan las palabras de mi madre y de mi padre en mi corazón? Pero ¿cómo resuenan más y hacen arder mi corazón las palabras de mi papá Dios? Miren, cuando Dios me habla, mi corazón se mueve, se agita de alegría. Y lo siento, y siento su abrazo y su cariño. ¿Te gustaría que tu fe tuviera un rostro, un corazón, que tu fe diera respuesta a tu vida? Busca el rostro de tu papá Dios. Y estarás cimentándote y cimentando a muchos en una roca firme. Quien escucha mi palabra y la guarda es como un hombre que construyó su casa en roca firme. Ya no hay nada flotante, ya mis sentimientos están en paz, mi carne descansa serena, estoy bien. Quiero entonces invitarles hoy, busquen el rostro de papá y siéntate a hablar con él. Y si hay heridas, empieza a decirle, ¿sabes? Me ha costado hablar contigo, pero ha sido por esto. Me gustaría, papá Dios, que sanaras mi corazón, que le dieras paz. Quiero decirte, papá, y ahora sé que tú eres mi verdadero padre y que no afecta ni daña el cariño que yo le pueda tener a mi papá de la tierra. Pero entiendo que el único que puede saciar mi corazón de amor es tu mismo amor, papá. Y quiero sanarlo. Hoy me llegaron 2 mensajitos de personas que dicen, por primera vez en mi vida sentí ese cariño de mi Padre Dios. Ahora entiendo. Pues claro, imagínate en el cielo. No, cuando estés disfrutando ese abrazo apapachador, ese cariño que Dios te diga, ay, mi chaparrita, mi chaparrito, con cuánto anhelo esperaba que regresaras. Esa canción que nos gusta tanto, cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que estuvieras así, mi pequeño,
mi pequeña. Y sentir aquel calor que está sanando, aquel amor, aquella seguridad, que ahuyenta los miedos. No tenga usted miedo, crea en mi palabra. Usted crea en mí y usted conocerá la verdad, no se preocupe. Saboréenlo y disfrútenlo. Que tengan una preciosa tarde. Que Dios me los bendiga a todos.